Hola y bienvenidos a el cuarto video en la serie sobre por qué el hombre se enferma. Aunque me pidieron dar mis opiniones sobre COVID, esta serie se trata más con lo que dicen las escrituras en cuanto a pandemias, plagas, enfermedades, hambres y la razón que el hombre está sufriendo estas aflicciones. Y todo tiene que ver con dos cosas: el hecho de que fue hecho de tierra o formado por tierra corrupta, y que por la corrupción anda en oposición a toda la palabra de Jehová. Entonces lo que sufrimos son consecuencias de estas dos cosas. Terminamos en el último video mirando que en el libro de Primera de Corintios, la carta de Pablo a los de Corinto, que por elevarse uno sobre el otro, por portarse mal los unos hacia los otros, hay gente en la iglesia que están sufriendo enfermedades, hasta han muerto. De hecho, deseo leerlo de nuevo aquí al principio de el último video. Vamos a 1 de Corintios, capítulo 11, y voy a leer 29 y 30 y 31 y después 28. Dice: porque el que come y bebe indignamente, come y bebe juicio para sí, no discerniendo el cuerpo del Señor. Y ya hablé sobre lo que quiere decir. Por lo cual hay muchos debilitados y enfermos entre vosotros, y muchos duermen. Este es el juicio contra hasta la iglesia por portarse mal los unos hacia los otros. Recuerden, yo sé que es muy común hoy en día escuchar que debemos amar como Cristo nos amó y Dios es amor, pero recuerden, hay justicia en nuestro Padre también. Y el libro de Hebreos, capítulo 12, declara que nuestro Padre nos va a disciplinar y azotar cuando nos portamos mal, porque no somos bastardos, tenemos un Padre que nos ama. Y a causa de su ágape para con nosotros, nos va a castigar. Y lo miramos aquí. Pablo dice: por lo cual hay muchos, y recuerden, entre vosotros, muchos debilitados y enfermos, y muchos duermen. 31. Que si nos juzgásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. ¿Qué quiere decir? Si cuando hay un error, que reconocemos este error y confesamos ante Jehová que hemos lastimado el cuerpo de Cristo por nuestro error, vamos a confesarlo, pedir perdón de Jehová y, si es necesario, de las otras personas, que entonces así estamos juzgándonos, entonces no nos va a juzgar. ¿Qué quiere decir? No vamos a ser debilitados o enfermos y no vamos a dormir, como Pablo habla aquí. El versículo 28 es clave. Examínense cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Tomad y comed, como miramos en los videos de los domingos, y en lo que es el playlist en mi canal de YouTube bajo el título Estudio con la Iglesia. Pueden encontrar estos videos. Otra vez voy a poner un vínculo aquí abajo para que puedan estudiar lo que quiere decir cuando celebraron la última Pascua, lo que quiere decir espiritualmente
para nosotros en el nuevo pacto. Bueno, vamos a seguir adelante porque aquí miramos, es necesario que nos juzgamos los unos a nosotros mismos y que examinamos a nosotros mismos. Entonces, vamos a Lucas 9:23. Lucas 9, el versículo 23. He hablado mucho sobre este versículo porque es clave en cuanto a vivir una vida que agrada a nuestro Dios. Dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niégase a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Notan, este es algo diario. Yo quiero hablar sobre esta palabra negarse. Esta palabra en el versículo 23 que se traduce niégase es la palabra aparneomai. Aparneomai es negar completamente que se conoce a una persona. Desconocer, rechazar, abstenerse. ¿Qué es negarse completamente que se conoce a una persona? Es negar que conozco el Ricardo viejo que no tenía el Espíritu de Jehová. Es negar completamente mi carne. No la quiero conocer porque trae problemas. Mi carne anda en rebelión contra Jehová día tras día tras día. Por eso Pablo dice que tengo que dar un golpe a mi carne. Es la palabra sujetar que Pablo usa. Sujetar la carne es dar un golpe bajo el ojo. Tengo que hacer esto día tras día tras día. Sujetar la carne. Es lo que miramos aquí en Lucas 9:23. Lo de negarnos a nosotros mismos. Este es lo que Pablo habla cuando miramos en el versículo 28 de 1 de Corintios 11, el versículo 31, cuando habla de juzgarnos, de examinarnos. Es vivir en obediencia a la palabra de Dios día tras día tras día, creciendo y madurando. Vamos a Mateo 10, 34 y 39 para ver cómo lo dice nuestro Señor. Mateo capítulo 10, los versículos 34 y al 39. Aquí nos dice, no penséis que he venido para meter paz en la tierra. No he venido para meter paz, sino espada. Hay mucha doctrina en este versículo que puedo exponer aquí, pero cuando la iglesia habla de que Cristo vino con este amor tan grande para todos y que quiere que nosotros nos amamos y que todo acerca de amor, que el Padre ama a cada individuo, noten aquí, no penséis que he venido para meter paz. Este no es mi propósito. No he venido para meter paz, sino espada. Porque he venido para poner disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. ¿Por qué? Porque cuando uno sigue las verdades de la Biblia, los que andan en apostasía, los que andan en humanismo, van a odiar estas cosas. Van a odiar la verdad de la palabra de Dios. Cuando yo digo que Dios no ama a cada individuo, muchos odian y rechazan esta doctrina. Cuando yo hablo que uno no puede recibir a Cristo en su corazón y orar una oración de fe para salvarse, odian estas palabras. Y aquí Cristo dijo, yo no he venido para traer paz. No, al contrario, vine para poner en disensión
al hombre contra. Y dice en versículo 36, y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Enemigos serán los de su propia casa. El que ama padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Y leemos en Lucas 9:23, no es tomar mi cruz un día, es tomar mi cruz cada día. Y cada día es negar la carne, negarme a mí mismo, negar la carne y sus concupiscencias. Y seguir a Cristo día tras día tras día, sujetando la carne a la ley de Cristo. Y entonces, 39, el que hallare su vida, la perderá, mas el que perdiere su vida por causa de mí, la hallará. Entonces, cuando hablamos de COVID o cualquier otra enfermedad que existe en el mundo a causa del pecado, la rebelión contra Jehová y el hecho de que estos cuerpos no pueden resistir la enfermedad porque son cuerpos corruptibles. Entendemos que lo que Dios espera de nosotros es obediencia y andar en acuerdo con su palabra. Pero no es garantía que no nos vamos a enfermar, sino es garantía de que hay un don que vamos a recibir al morir. Recuerden, Pablo dijo, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Jehová es vida eterna. Entonces, todos vamos a morir. La carne tiene que morir. El corruptible tiene que convertirse en lo incorruptible. El mortal en lo inmortal. Este es 1 de Corintios capítulo 15. Entonces, tenemos que morir. Esta carne literalmente tiene que estar en la tumba. Entonces, hemos visto que lo de enfermarse es una consecuencia de vivir en este cuerpo y de vivir en rebelión contra de Jehová. Hasta vivir no en coinonía con otros de la eclesía, como miramos en 1 de Corintios 11. Vamos a Romanos 1, 18 al 32. Romanos capítulo 1, los versículos 18 al 32. Aquí la palabra nos dice y habla de la ira sobre los injustos. Recuerden, Cristo vino no para traer paz, sino disensión. Dios no ama a cada individuo en el mundo. Hay los insensatos y hay los que fueron declarados justos. Dice aquí, la ira de Jehová se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia detienen la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, porque Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y divinidad son claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas que son hechas. Así que no tienen excusa. Ningún hombre tiene excusa. No hay excusa por no ver el poder de Jehová en el sol, por no ver el poder de Jehová en el mar, por no ver la divinidad de Jehová en Cristo, por no ver la
creación de Dios, el hombre, la mujer, los animales, como una muestra de su autoexistencia, de ser el Adonai, todopoderoso. No hay excusa. Y entonces, porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron. Recuerden, leemos esto en uno de los versículos en el video número 3, que no glorificaron a Dios. Bueno, en el libro de Mateo, cuando hablamos sobre Herodes, que él no se glorificó a sí mismo y no a Dios, y que fue a la muerte donde le comieron los gusanos. Entonces, y dice, de inmediato un ángel del Señor le hirió. Entonces, aquí seguimos leyendo. Dice, son claramente visibles, así que no tienen excusa, porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, antes se envanecieron en sus discursos y su necio corazón fue entenebrecido. Recuerden lo que dice Jeremías 17:9. El corazón es engañoso y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y entonces su necio corazón fue entenebrecido. Es fácil porque es un corazón malo y engañoso. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves y de cuadrúpedos y de reptiles. Bueno, sabemos que el mundo adora un montón de dioses, pero el Dios mayor en la vida de la mayor parte del mundo, de casi, bueno, la mayoría de los hombres, porque sabemos que Dios dice que solamente va a sacar un remanente. La mayoría de los hombres, su Dios es sí mismo, es uno mismo. Ha llegado a ser el ídolo más fuerte en las vidas de cada persona. Este es el humanismo, el egocentrismo. Por eso en mis videos sobre demonios digo, el demonio más grande en la vida no tiene nada que ver con un ángel caído. Tiene que ver con el hombre caído. El hombre y su corazón engañoso y perverso. Porque se cree tanto que es su propio Dios. Muy bien, vamos a seguir adelante. Dice, por lo cual Dios los entregó a la inmundicia, a las concupiscencias de sus corazones, a que se deshonrasen entre sí sus propios cuerpos. Y tenemos aquí una lista de lo que sucede a causa de esto, el hecho de que Dios los entregó, como dice, como leemos, Dios les entregó a la inmundicia. Una de las cosas es lo que leemos aquí. En versículo 24, a que deshonrasen entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a la criatura antes que al Creador, el cual es bendito por siempre. Amén. Entonces, las consecuencias de creernos, de andar en el egocentrismo, en humanismo, feminismo, de elevarnos sobre la palabra de Dios. Ya vamos a ver las consecuencias. Pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de la misma manera, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer,
hablando de homosexualidad, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo cosas nefandas, hombres con hombres, recibiendo en sí mismos la recompensa que convino a su extravio. Recuerden, miramos que Dios dijo que va a enfermar a todo hombre a causa o en acuerdo con su pecado. Entonces, este es lo que estamos mirando hasta hoy en día. Y dice, y como no les pareció retener a Dios en su conocimiento, Dios les entregó ¿a quién? A todos los que anden en contra de Jehová. No solamente a estos del versículo 27, sino a todos los que miramos desde el principio en 18. Dice, no les pareció retener a Dios en su conocimiento, Dios les entregó a una mente reprobada para hacer lo que no conviene, estando atestados de toda iniquidad, fornicación. Recuerden, leemos estas mismas listas en 1 de Timoteo 3 y 4, 2 de Timoteo 4, son las mismas listas de pecados. De hecho, Gálatas capítulo 5, 22, 23 nos habla de los pecados de la carne, las concupiscencias. Y aquí miramos, esta es la razón, porque no alabaron a Dios, no le glorificaron, sino se glorificaron a sí mismo. Entonces, dice, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer lo que no conviene, estando atestados de toda iniquidad, fornicación, malicia, avaricia, maldad, llenos de envidias, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos. Y recuerdan, Pablo dice que en los últimos días van a tener apariencia de piedad, pero negando el poder de Jehová. Y entonces, este es lo que está pasando hoy en día, hasta aún en los edificios donde hay gente que se dicen que son cristianos. Entonces, dice, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivios, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes conociendo el juicio de Dios, que los que hacen tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que aún consienten a los que las hacen. Quiero llamar su atención a algo del Antiguo Testamento que me imagino que ustedes recuerdan estos versículos, tal vez no recuerdan dónde se encuentran, pero en Isaías capítulo 5, en el versículo 20, dice, ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Podemos seguir leyendo los ay que están aquí en estos versículos, pero creo que miramos porque Pablo dice lo que dice en Romanos capítulo 1, en sus cartas a Timoteo, a Tito, lo que Pedro dice, lo que también Santiago también afirma. Entonces, hablando de lo que dice Pedro, vamos a 2 de Pedro 2, 1 al 9.
Segunda de Pedro 2, 1 al 9. Dice, hablando de falsos profetas y maestros, los que entran en las iglesias y prediquen malas cosas, mala doctrina, doctrina que daña a las ovejas. Dice, hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negaran al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, y muchos seguirán sus caminos perniciosos. Y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Entonces miramos aquí que aún los de la eclesía pueden ser engañados si no siguen estudiando y escudriñando la palabra de Dios. Dice, porque por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los cuales la condenación ya de largo tiempo no se tarda, y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a prisiones de oscuridad a ser reservados para el juicio, aquí declara Pablo que ya están en Tártaro, no están andando libres en el mundo como demonios, como la iglesia enseña hoy en día, la apostasía. Entonces, dice, y si no perdonó al mundo antiguo, hablando de los tiempos de Noé, sino que guardó a Noé, la octava persona, pregonero de justicia, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Notan, el diluvio vino sobre todos los impíos. ¿Dios amaba a todos ellos? No, en absoluto. Los destruyó porque son impíos. Guardó solamente un remanente. ¿Cuál remanente? Nos dice aquí, Noé, la octava persona. Entonces solamente eran 8 personas que Dios guardaba en el arca. Y entonces, sigue diciendo aquí Pedro, si condenó por destrucción las ciudades de Sodoma y Gomorra, tornándolas en cenizas y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Mire, son ejemplo a los que viven impíamente. ¿Qué pasó con ellos? Dios destruyó estas 2 ciudades con ¿qué? Fuego. Con fuego los destruyó. Y dice que como guardó aguas, entonces, y destruyó a estas ciudades con fuego, dice en versículo 7, y libró a justo Lot, abrumado por la defanda conducta de los malvados. Solamente libró a Lot y sus 2 hijas, porque sabemos que su esposa se volteó con ternura, mirando con ternura a estas ciudades, y Dios le hizo una columna de sal. Dice, porque este justo morando entre ellos, afligida cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos, sabe el Señor librar de tentaciones a los piadosos y reservar a los injustos para ser, notan, los injustos están reservados para ser castigados en el día del juicio. Todos los injustos. ¿Quiénes son ellos? Los que no fueron declarados justos por la sangre de Cristo. Romanos 8, Romanos 9, Efesios declara. Cuando hablamos de la elección. Vamos a 1 de Pedro 4, 19. 1 de Pedro 4, el versículo 19. Aquí nos dice, por tanto, los que padecen según la voluntad
de Dios encomiendan a Él sus almas, como a fiel Creador haciendo el bien. Van a portarse bien, van a andar en acuerdo con sus mandamientos y estatutos, van a hacer su voluntad. Como miramos en Ezequiel 36, Dios dice, y van a hacer mi voluntad, porque Dios puso su espíritu en su gente y el espíritu no puede hacer otra cosa aparte de obedecer. El Espíritu de Dios convence a nuestro espíritu de hacer bien, de andar en acuerdo con la palabra de Dios. Muy bien. Entonces, ¿cómo debemos como creyentes ver el COVID-19? Debemos verlo igual como toda plaga, toda enfermedad, como todos los malos que Jehová manda sobre los hombres. COVID es una plaga que Dios ha mandado sobre el mundo como consecuencia de su rebelión contra el Creador. La paga del pecado es muerte y todos tenemos que morir. De una cosa u otra vamos a morir. Mas la dádiva de Dios es vida eterna. Y como Pablo dice en Romanos 12, versículo 1, que debemos ofrecernos como sacrificios vivos. Este es nuestro servicio racional. Es racional porque Dios nos ha salvado de una eternidad separados de Él. Gracias a Dios, toda la gloria y honra sean para nuestro Dios, Padre y su Cristo, Yeshua. Gracias, Padre. Es todo. Espero que les va a servir como una ayuda en explicar a otros sobre la pandemia y COVID y también hablar verdades. Y como siempre digo, y es por eso, el que tiene oído va a oír, entonces, y el que tiene ojo va a ver. Pero sabemos por Proverbios 20:12 que Dios da ambas cosas. Bueno, es todo por mientras. El que tiene oído para oír, que oiga, y que Dios haga su voluntad en sus vidas. Hasta el próximo video. Chao.